Paz, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester estamos transmitiendo la palabra de Dios, un mensaje de salvación y vida eterna. Dios les bendiga. Mi nombre, yo soy el pastor Roberto Badalasi. Damos gracias al Señor porque podemos encontrarnos aquí para poder traer la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la palabra del Señor en el libro de Ruth. Y vamos a estar viendo dos promesas. Una promesa que le fue dada a la mujer y que realmente, amigos y hermanos, es cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Pero también vamos a ver una familia, una triste historia de una familia que decidió abandonar las cosas del Señor. Vamos a ver el libro de Ruth, y en el capítulo 1 y versículo 1 dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y vemos aquí en la palabra del Señor que nos está hablando esta historia, que nos dice que ahí en la tierra de Judá realmente vino un hambre. Pero ¿a qué se refería esta hambre? Cuando el pueblo del Señor obedecía las leyes, cuando el pueblo del Señor obedecía los preceptos que Dios le había mandado, Dios mandaba cosechas, le mandaba bendiciones. La lluvia temprana y la tardía era la que caía sobre los campos y realmente había mucho alimento. Pero cuando el pueblo desobedecía las leyes del Señor, el Señor cerraba los cielos, venía una sequía, y con esta sequía los campos no florecían, y de tal manera, amigos y hermanos, venía un hambre para el pueblo de Israel. Pero no solamente venía un hambre física, sino que venía un hambre espiritual, por cuanto ellos abandonaban las cosas de Dios. Y aquí nos dice la palabra del Señor que había un varón, nos dice, de Belén de Judea, que fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. El nombre de este hombre era Elimelech, y el nombre de su mujer era Noemí, que la palabra Noemí significa placentera. Y nos dice que este Elimelech tenía dos hijos que se llamaban Malón y Quelión. Y cuando llegan a los campos de Moab, él no tiene mejor idea que ir a una tierra realmente de sus enemigos, una tierra maldecida, mejor dicho, por cuanto los moabitas adoraban dioses falsos, adoraban, como eran paganos, adoraban las estatuas y adoraban un ídolo abominable de Moab. Pero qué importante es, hermanos, que nosotros podamos entender que esta historia que hemos acabado de leer se cumple en una familia que decide abandonar su tierra. Y al abandonar la tierra de Judá, no solo estaban abandonando sus propiedades, su tierra, sino que estaban abandonando a Dios. Moab era una tierra pagana, eran adoradores del dios Quemos, o sea, el falso dios, el ídolo Quemos. Y de tal manera, hermanos, esto desagradó tanto a Dios, que vemos que estuvieron un tiempo en aquel lugar, y dice que Elimelech lo visitó la muerte, murió ahí en los campos de Moab, en el campo enemigo. Y nos dice la palabra del Señor que luego sus hijos, Malón y Quelión, tomaron mujeres moabitas y desobedecieron la ley de Dios también, porque Dios le había ordenado a los hijos de Israel que no se contaminaran la raza, que no se contaminaran con los extranjeros. ¿Por qué? Porque los extranjeros iban a incitar a los hijos que nacían
a adorar a los dioses paganos, a adorar a las estatuas, a ofrecerle sacrificios humanos a las estatuas que ellos le llamaban dioses. Entonces Dios le había prohibido al pueblo de Israel contaminarse o juntarse o emparentarse con los países que estaban a sus alrededores. Pero nos dice la palabra de Dios que estuvieron en un espacio de 10 años, Malón y Kelión, juntamente con su madre Noemí, ahí en la tierra de Moab. Se nota que no aprendieron la lección de que su padre había muerto por desobedecer las leyes de Dios e ir a habitar en una tierra contaminada de ídolos, dejando no solamente su tierra, sino que al hacer eso estaba dejando a su Dios y desobedeciendo las leyes del Señor. Y ellos estuvieron por un espacio de 10 años y tomaron mujeres moabitas, desobedeciendo la ley de Dios. Y la paciencia de Dios también se termina en ese momento, después de los 10 años, y Malón y Kelión también mueren. Y ahí queda Noemí, desprotegida de su esposo, viuda y también de sus 2 hijos. Y nos enseña aquí la palabra del Señor que luego Noemí escucha decir que en la tierra de Judá Dios había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que habían empezado las lluvias nuevamente, las cosechas, y Dios estaba bendiciendo a Judá. Fíjese que este hombre realmente, Elimelech, cuando se decide dejar la tierra de Judá e ir a una tierra contaminada de ídolos, de dioses paganos, no solo abandonaba su propiedad, sino que estaba abandonando a su Dios y las leyes del Señor. Fíjese, los que quedaron ahí en Judá no se murieron de hambre, porque Dios de alguna manera los mantenía, pero él, asustado por la sequía que venía, decide irse y no tiene mejor idea que irse a una tierra enemiga, donde no solo se condena a él, sino que condena a sus 2 hijos, los cuales desobedecen también la ley de Dios y se contaminan casándose con mujeres extranjeras, en este caso mujeres moabitas, las cuales eran paganas y adoraban a este ídolo abominable llamado Quemos, donde ellos ofrecían sacrificios humanos, donde realmente hacían cosas abominables ante los ojos del Señor. Pero vemos qué pasó con esta familia. Desaparecieron todos los varones, pero vemos, hermano, por qué Noemí no cayó bajo la ira de Dios. ¿Por qué les voy a contar esto? ¿Cómo es que esta mujer realmente salvó su vida? Nos enseña aquí la palabra de Dios de que Noemí era, podemos ver por su palabra, la palabra del Señor, que Noemí era una mujer creyente, adoradora del Señor, y la mujer en aquel entonces no tenía realmente autoridad como para poder desobedecer a su esposo. Toda la autoridad había caído sobre el hombre. En aquel entonces el hombre era el que dirigía y tenía plena autoridad sobre todas las cosas, especialmente con su esposa, con sus hijos y con toda la propiedad que él tenía. La mujer no tenía realmente autoridad en aquel entonces, porque había sido quitada en el momento de que en Génesis capítulo 16, cuando Dios maldice la tierra y maldice al ser humano, una parte de la maldición que había caído sobre la raza humana, en este caso para la mujer, era que dice: tu deseo será para tu marido, y le dice, y él se enseñoreará de ti. Fíjense que en Génesis capítulo 3 y versículo 16 dice estas cosas, y entonces el hombre había tomado esta autoridad y este poder, y la mujer no tenía ni voz ni voto para poder decidir, pero sí tenía una ocupación la mujer, la esposa,
que era ocuparse de los quehaceres de la casa, los quehaceres del campo, de los animales, pero algo muy importante, que era instruir a sus hijos en la palabra de Dios, en la ley del Señor, cosa que Noemí realmente lo habrá hecho con sus hijos, le habrá enseñado la ley del Señor. Pero desgraciadamente, hermanos, sus hijos decidieron seguir las pisadas de su padre y no escucharon la voz que venía de parte de Dios por medio de Noemí, su madre. Ella les había instruido en la ley de Dios, porque toda mujer israelita tenía la obligación de enseñar a sus hijos. Como una especie de escuela bíblica, les enseñaba la palabra del Señor, las leyes del Señor. Pero ellos desobedecieron. Pero hermanos, esta maldición que había caído sobre la raza humana y esta falta de autoridad que en ese tiempo tenían las mujeres, cuando Dios le dijo: tu deseo va a ser para tu marido y él se enseñoreará de ti, los hombres de aquella época se tomaron de esta palabra y la mujer realmente no tenía autoridad para decidir las cosas. Por eso es que el castigo de Dios no cayó sobre Noemí, porque no fue Noemí la que decidió dejar su país e irse a una tierra pagana. Y aunque ella no hubiera querido ir, aunque ella hubiese aconsejado a su esposo, la palabra del esposo prevalecía en aquel entonces. Pero hermanos, gloria al Señor, damos gracias a Dios, porque en el mismo Génesis, capítulo 3, un versículo antes, en el versículo 15, Dios le da la promesa de que de la mujer iba a nacer aquel que iba a pisar la cabeza de Satanás, hablando del Mesías, hablando de Jesús. Y cuando Jesús nace de la mujer, de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, se cumple esta promesa de que de la descendencia de la mujer iba a nacer aquel que iba a anular el viejo pacto de la maldición que había sobre la raza humana y en este caso sobre la mujer. Y nos dice ahí la palabra del Señor que cuando Jesucristo en la cruz del Calvario llega a sacrificarse y luego realmente Él resucita, en ese momento pisa la cabeza de la serpiente y se cumple esta promesa que había sido dada a la mujer. De tu simiente nacerá, dice aquel, que pisará la cabeza de la serpiente. Entonces se anula esa maldición y nos enseña en la palabra del Señor que en las cosas de Dios ya no hay ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre. Nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, donde realmente en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 28, libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 28, nos enseña la palabra del Señor, capítulo 3 de Gálatas, versículo 28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa, de esta promesa de ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Entonces se anula ese pacto o esa palabra, ese Viejo Testamento, en lo que se refiere a la maldición para con la mujer. Y hoy en día, en Jesucristo, la mujer es vista de la misma manera que el varón. Porque dice la palabra de Dios que ahora no hay ni esclavo ni libre,
dice ni mujer ni varón, sino que todos somos uno en Cristo el Señor. Por eso damos gracias a Dios, porque estamos en Jesucristo, el Hijo del Señor. Pero hemos contemplado esta triste historia de una familia que fue diezmada por una mala decisión. Y hoy en día, gloria al Señor, podemos tener como ejemplo esta mala decisión que tuvo Elimelech al dejar las cosas de Dios para irse a un lugar pagano. ¿Cómo podemos comparar esto a la vida actual? Estamos en el camino del Señor. Estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué triste que es si alguien decide dejar las cosas del Señor para irse al terreno enemigo. El terreno enemigo es el terreno del mundo. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción. Por eso, querido amigo y hermano, si tú estás pensando dejar las cosas de Dios para irte a visitar o a tomarte unas vacaciones en el mundo, yo te quiero decir, querido amigo y hermano, toma como ejemplo la vida de Elimelech, que perdió su vida. Y hoy en día, las personas que están en el Señor y abandonan las cosas de Dios, también pueden perder su vida, no solamente la física, sino que pueden perder la vida espiritual de Dios. Porque estamos aquí en la tierra y nuestra vida es finita y limitada, y no sabemos en qué momento tenemos que ir a rendirle cuenta a Dios, en la cual el Señor nos pide que volvamos nuestro espíritu a Dios. Elimelech realmente tuvo la torpeza de abandonar las cosas del Señor. Y los hijos de Elimelech, Malón y Kelión, siguieron sus pisadas y no tomaron como ejemplo lo que le pasó a su padre, tampoco tomaron como ejemplo la enseñanza que desde la niñez Noemí le había enseñado la palabra y los preceptos del Señor. Tuvieron 10 años, el Señor les dio 10 años para que ellos puedan recapacitar y darse cuenta que realmente estaban equivocados. Fíjese, el Señor en su misericordia nos da a veces un tiempo para que nos arrepintamos. En este caso le dio 10 años a Malón y Kelión para que ellos recapacitaran, para que vieran lo que había pasado con su padre, para que se dieran cuenta que estaban en una tierra pagana donde no había altar de Dios, donde no había adoración del Señor, sino que todo eran ídolos, sacrificios humanos y todas estas cosas que desagradan tanto a Dios. 10 años le dio, el Señor les permitió estar 10 años para que ellos se arrepintieran, y aún en estos 10 años no se arrepintieron y no volvieron a las cosas del Señor. Dios nos da un tiempo, amigo y hermano, para recapacitar, pero tengamos cuidado porque el mañana no es nuestro. No sabemos si Dios nos puede dar 10 años más de vida o si tenemos un día de vida. Por eso no nos alejemos de la tierra del Señor, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no querramos visitar el campo enemigo que representa al mundo con sus atracciones, con sus tentaciones, y la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, querido amigo y hermano, yo te aconsejo, si tienes pensado retirarte de las cosas de Dios y tomarte unas vacaciones de Dios en el mundo, vuelve en sí, pide perdón al Señor, y si ya te has alejado de las cosas de Dios tal vez por algunos años o algún tiempo, recapacita, que no te pase como Elimelech, que no te pase como Malón y Kelión. Dios te da la oportunidad de volver a Dios, y en esta noche el Señor Jesucristo te dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. La promesa del Señor se ha cumplido en la cruz del Calvario. La mujer fue redimida, el hombre fue redimido por la sangre preciosa de Jesucristo, y hoy la maldición terminó. El hombre y la mujer son iguales ante el Señor,
Y hoy te dice el Señor Jesucristo, hijo mío, dame hoy tu corazón. En los países cercanos todavía a Israel o a Palestina, todavía hay realmente una sujeción de la mujer a sus esposos a un extremo de tal que la mujer todavía en aquellos países vecinos de Israel, todavía la mujer no tiene ni voz ni voto en nada, tiene que ir con su cabeza tapada a la calle, no puede decidir en nada, ni aún puede estudiar para instruirse, tiene que ir caminando unos pasos detrás del hombre cuando anda caminando en la calle. Todavía es muy triste lo que todavía está pasando, pero realmente aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, vivan en el país que vivan, dice que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios nos da esta libertad, y que en la cruz del Calvario el Señor rompió toda la maldición del viejo pacto, y que ahora estamos en un nuevo pacto, este pacto marcado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo y hermano, me gustaría hacer una oración por ti. Si tú tienes pensado alejarte de las cosas de Dios, o si ya te has alejado, reconcíliate con el Señor. Toma ejemplo de Malón, de Kelión, de Elimelech, y no lo hagas más. Noemí se llamaba, la palabra Noemí significa placentera, pero cuando ella vuelve de los campos de Moab para su tierra, la tierra bendita del Señor, los vecinos la reconocen y dicen, ¿no es esta Noemí? Y Noemí le dice, no me digáis Noemí, sino llamadme Mara, que la palabra Mara significa amargura o amarga. Porque el Todopoderoso ha dado testimonio contra mí, yo me fui llena pero he vuelto vacía. Ella reconoció que fue la mano de Dios la que ejecutó a su esposo y a sus dos hijos. Mas ella salvó su vida porque era inocente y realmente no tenía ni voz ni voto para decidir en la cuestión de irse de su tierra. Amigo y hermano, hoy te da la oportunidad el Señor. No te alejes de la tierra del Señor, no te alejes de las cosas de Dios para irte al campo enemigo, al campo pagano, donde hay solamente muerte, desolación, paganismo y todas las cosas que realmente estamos en este mundo tan desacreditado ante los ojos de Dios. Te invito a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, o si tú en alguna oportunidad lo hiciste pero ahora estás lejos de las cosas de Dios, yo te digo, reconcíliate con el Señor. Toma ejemplo de lo que pasó con esta familia que fue diezmada por la mala decisión de un padre de familia. Si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor, cierra tus ojos, inclina en tu cabeza y repite esta oración juntamente conmigo. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo vengo ante tu presencia. Quiero reconciliarme contigo, te pido perdón porque tengo pensamiento de dejar tu camino e irme al campo enemigo. Tal vez por muchos años ya te he abandonado, tal vez por mucho tiempo me he olvidado de tus promesas. Ahora te pido perdón, Padre, y te pido que me aceptes nuevamente en tu camino, que escriba mi nombre en el libro de la vida, que camines conmigo, Señor, hasta el día que tú vengas a buscarme. Yo te acepto como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y salva a toda mi familia. Si he errado por mucho tiempo en mi camino, hoy me arrepiento y me vuelvo a ti, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Querido amigo y hermano, que el Señor te bendiga. Vuelve al Señor, vuelve a Cristo. Él te está esperando con sus brazos abiertos y te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Amigo, vuélvete al Señor. Hasta aquí la palabra de Dios y que el Señor te siga bendiciendo.